Alemania debería de importar productos sostenibles, no hidrógeno para producirlos, si quiere salvar su industria. Esta es una de las conclusiones de uno de los informes producidos por el propio gobierno alemán, que indica que Alemania debería de importar el hierro ya reducido, el amoníaco o el metanol producidos de una forma directa en otros países antes de importar hidrógeno de forma pura. Esto elevará la demanda de muchas de las tecnologías de conversión en los propios países, como puede ser una de las que vamos a hablar hoy en día, con la gente de Johnson Matthey. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Javier Torroba, responsable de desarrollo de negocio para el área de combustibles y químicos sostenibles en Johnson Matthey. Javier, muy bienvenido al podcast del hidrógeno. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Buenos días, Javier. Un placer tenerte aquí con nosotros. La primera pregunta obligada. ¿Podrías presentarte tanto a ti como a Johnson Matthey para aquellos que nos conozcan, nos puedan conocer? Sí, claro, sí. Pues como habéis dicho, mi nombre es Javier Torroba. Yo soy doctor en química por la Universidad de La Rioja hace ya unos cuantos años, más de 15 años que hice el doctorado en La Rioja. Y casi desde entonces pues he vivido en Reino Unido. Continué mi carrera en el ámbito académico con varias estancias postdoctorales, pero después enseguida me moví al área industrial, ¿no? Todavía en tecnología y en desarrollo en el área industrial. Y me uní a Johnson Matthey pues hace casi 13 años ya, ¿no? Y ahí es donde he trabajado desde entonces en varias áreas, hasta el punto en el que estoy ahora, que como habéis dicho, pues hoy en inglés lo que se dice Business Development Manager, en concreto para las tecnologías de Reverse Water Shift y Fischer-Tropsch, ¿no? Que, como sabéis, pues son fundamentales, ¿no? en esta nueva era de la transición energética para producir combustibles sintéticos. Y si ahora hablo de Johnson Matthey, pues yo creo que para los que no lo conozcan, que supongo que habrá mucha gente, pero es una de esas marcas muy reconocida en el mundo industrial. De hecho, tiene más de 200 años y fue fundada en 1817, que se dice pronto, aquí en Londres, en donde estoy ahora además, en Londres, pero con presencia global. Y yo creo que lo que le une todas las áreas de negocio que tenemos en Johnson Matthey es que siempre ha estado dedicada a la ciencia y a la tecnología química, ¿no? Y como ejemplo que yo siempre doy, cuando amigos y familia me preguntan, ¿no?, qué hace Johnson Matthey, pues yo digo, bueno, soy un poco friki en ese aspecto, ¿no? Siempre digo que por ejemplo, en el siglo XIX, Johnson Matthey fabricó los estándares de masa y medida para el Instituto francés, ¿no? Ese kilo y ese metro que luego se repartió por toda Europa a través de los franceses, ¿no? Que es muy interesante, pues fue construido o fabricado por Johnson Matthey, ¿no?, en el siglo XIX, que es interesante. Y luego en el tema de hidrógeno, pues el programa Apollo de los años 60 de la NASA ya tenía celdas de hidrógeno fabricadas por Johnson Matthey, ¿no? Que es muy curioso también. Y lo que es ahora nuestro negocio fundamental hoy en día son los catalizadores para coches, ¿no? Y 1 de cada 3 coches en el mundo lleva un catalizador de Johnson Matthey, ¿no? Y por supuesto, como sabéis, para eliminar para reducir, ¿no?, las emisiones de contaminantes y eliminar, por ejemplo, el monóxido de carbono, los NOxes, ¿no?, en ese aspecto. Pero yo creo que lo más interesante, y por eso estoy yo aquí además con vosotros, ¿no?, es lo que hacemos ahora, es el foco del futuro, ¿no? Y en este tercer siglo de Johnson Matthey el foco está claramente en tecnologías sostenibles para ayudar en la descarbonización del transporte y la industria, ¿no? Y muy concretamente, pues el SAF es una de ellas, ¿no? En la que, bueno, por aquí, para eso estamos hoy, ¿no? Para hablar de estas tecnologías y lo que hacemos. Exactamente, muy interesante. Y de hecho, esa es la primera pregunta que te vamos a hacer. Lo has comentado así un poco por encima, Fischer-Tropsch, el Water Gas Shift. ¿Qué hace Johnson Matthey exactamente dentro del sector del hidrógeno y de los RFNBOs, que poco a poco va captando seguramente más mercado dentro de vuestro negocio?
Sí, sí, claro. Yo creo que por aclararlo, Johnson Matthey no es productora de hidrógeno o de combustibles ni operadora de plantas, ¿no? Nosotros somos desarrolladores de tecnología que, por tanto, pues, licenciamos a esos desarrolladores que quieren construir estas plantas. También proporcionamos catalizadores que van en sus plantas y ofrecemos pues, servicios de ingeniería, de diseño y de technical service, ¿no? Para lo que se necesite. Y en el área en concreta de hidrógeno, pues bueno, hemos sido líderes en hidrógeno durante décadas ya, ¿no? Por supuesto en hidrógeno gris, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Hay líderes más de 60 años trabajando en este sector, ¿no? En muchas áreas, tanto también en metanol, ¿no? Pero en hidrógeno ahora, claro, estamos haciendo la transición hacia el hidrógeno azul y ahí pues tenemos unas tecnologías muy potentes que están siendo seleccionadas para proyectos pues, de escala mundial, por ejemplo en Reino Unido y en otros sitios, y incluso para green, ¿no? Para electrolítico, ya que fabricamos esos componentes que acaban en los electrolizadores y en las fuel cells, ¿no? Como he dicho, empezamos haciéndolo en los años 60 para la NASA y es por supuesto ahora una oportunidad enorme, ¿no? Si luego hablo de los combustibles, más allá del hidrógeno, digamos, en esa cadena de valor, pues las tecnologías que estamos poniendo hoy ahí pues son metanol, ammonia cracking, ESNG, o sea, es gas natural sintético, que se hace a través de syngas o de CO2, y en la que yo no estoy trabajando más concretamente, como pueden ser pues, Fischer-Tropsch y Reverse Voltage Shift, ¿no? Eso es más o menos el portfolio, pero tenemos otras muchas tecnologías relacionadas, ¿no? Y muchísimas en desarrollo, por supuesto. Javier, a mí me sorprende un montón ahora que te escucho, que comentas que vuestro principal negocio son los catalizadores para los coches, ¿no? Sí. Que entiendo que es que paladio, platino, cosas por el estilo. Ajá. ¿Cómo pasas de ahí a plantas industriales, en petroquímicas? O sea, ¿es mucho conocimiento compartido o son cosas totalmente diferentes? No, 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 es una buena pregunta y quizás lo tendría que haber dicho en la presentación. Yo creo que ese conocimiento, ¿vale? Subyacente en todas las áreas de negocio de Johnson Matthey es la química del metal, es catálisis, ¿no? Eso es lo que está en el Ujú. corazón de todo. Johnson Matthey empezó, como he dicho, hace 200 años como una purificadora y analista de metales preciosos, ¿no? De platino, de rodio. Eso es como funcionó aquí en Londres, no muy lejos de donde estoy ahora, ¿no? En una oficina, ¿no? Importando esos metales desde América, me imagino. Pero y eso es la clave, ¿no? La catálisis es todo conocer cómo funciona la química y todos estos procesos de los que estamos hablando ahora se basan en eso, se basan en catálisis. Uh, sí que es cierto que los PGMs, ¿no? Los metales del grupo del platino, tienen muchísimas utilidades, pero se extiende a otros muchos metales, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de metanol, que son catalizadores de cobre, o níquel como reverse voltage shift, o cobalto en el caso de Fischer-Tropsch, y todos los procesos de ingeniería que van alrededor, ¿no? Por supuesto. Para desarrollarlo. O sea que yo creo que el punto común es la química, ¿no? Es la Claro. ciencia química, O la sea, tecnología. vosotros tenéis ese conocimiento de los catalizadores, o lo teníais, y a partir de ahí empezáis a elaborar todo el conocimiento periférico, ¿no? De planta, de Sí. integración, incluso por asociaciones, porque vosotros tenéis también algún acuerdo con, creo recordar, Sasol, con Honeywell tenéis alguna cosa también. O sea, a partir de ahí creáis ese ecosistema que os permite ofertar la tecnología completa, entregar la tecnología completa y dar el paquete completo. ¿Entiendo bien que es así? Sí, sí, en cierto modo sí. Hay dos aspectos ahí. Uno es que, por supuesto, una compañía con tantos años ha adquirido otras compañías, se ha mezclado con otras, Bueno, se ha claro. dividido en otras, ¿no? Entonces, durante muchos años ha pasado muchas cosas, ¿no? La marca Johnson Matthey sí que es la de metales, pero, por ejemplo, todas las áreas de que estamos hablando ahora de procesos y de masa industrial, es una parte que fue adquirida o se fundió, ¿no? Con lo que era la antigua ICI británica, o sea, eso es el Imperial Chemical Industries, ¿no? Una empresa enorme, ¿no? Nacional británica, pues que más o menos se desapareció creo que es en los 90, y Johnson Matthey, pues bueno, adquirió, ¿no? Mucha parte de esa tecnología, incorporándola a lo que estamos sabiendo, ¿no? O sea, es un poco parte de ello, ¿no? Como estas empresas grandes acaban en esos sectores. Y al final acaban convirtiéndose en una. Y luego en temas de las colaboraciones, hoy en día, lo que tú has dicho muy bien, como esos partnerships, sí, claro, es un poco eso, ¿no? Estamos en un mundo en el que
en el que todo está cambiando muy rápidamente. Entonces Claro. tenemos que buscar esos complementos que nos ayuden de compañías que se entiendan entre otras. Pero sí que has mencionado una, lo tengo que decir, has mencionado Saso, que casualmente esa no es porque es de hecho uno de nuestros competidores más clave, ¿no? En el área de Fisher-Tropsch. Ah, Sasol, exacto, sí, sí. Y los claramente otros, entonces, ¿cuál era? ¿No teníais, yo exacto. juraría que teníais un acuerdo con otra para Fisher-Tropsch? Sí, ¿Estoy sí, por equivocado? supuesto. BP, ¿no? En este caso es una de las de BP, ¿no? La gran refinera británica, ¿no? British Petroleum, con la que hemos desarrollado durante más de 30 años la tecnología de Fisher-Tropsch, ¿no? En este caso. Pero luego tenemos colaboraciones con otros como Dow, como KBR, por ejemplo, y en este área en concreto estamos trabajando muy cerca, por ejemplo, también de Honeywell UOP, como has mencionado, ¿no? Y entre los dos, concretamente, entre Johnson Matthey y Honeywell UOP, pues podemos ofrecer un paquete completo para, por ejemplo, en el área que estamos hablando ahora, transformar CO2 a hidrógeno entre el producto final, ¿no? Que es queroseno o es diésel, Ujú. ¿no? Lo que el cliente necesite. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues me disculpo por, No hay problema. por No hay haceros problema. dormir con los competidores ahí. Muy bien. Oye, y dentro de todas estas actividades que estás comentando, porque además la química del hidrógeno y lo que sigue en torno a los combustibles, yo creo que nadie en la industria es ajeno a que es lo más inmediato y lo que más interés está despertando, y seguramente así sea en los próximos 5, 6, 7 años. ¿Qué notas que está teniendo más tirón dentro de toda esta parte en la que vosotros estáis involucrados? Sí, sí, es difícil escoger un ganador, ¿eh? O sea, todo está acelerándose de una manera que no habíamos visto en muchos años, ¿vale? Hay unas tecnologías hay que permanecen, que continúan, que tenemos en nuestro portfolio, que son las que llamamos fundacionales, ¿no? Que van a estar ahí durante muchos años, pero es este tirón de las nuevas tecnologías que realmente, ¿sabes? Es algo que no se había visto en muchísimos años, ¿no? Sobre todo es el interés, ¿no? Por desarrollar estos proyectos. Y yo creo que todas, ¿eh? Todas de las que estamos hablando, pues yo qué sé, por poner ejemplos, que es difícil poner ejemplos, solo en este último año y proyectos que podamos anunciar, por supuesto, ¿no? Que tenemos muchos que no podemos, pues conseguimos licenciar nuestra tecnología de Fisher-Tropsch Reverse Water Shift para la planta de SAF más grande anunciada nunca, ¿vale? Más SAF excluyendo la ruta de Jefa, ¿vale? Pero en Ujú. tema de sintéticos, la planta más grande, que es en Luisiana, utilizando biomasa, residuos agrícolas a través de Fisher-Tropsch para producir queroseno y con una Oh, qué capacidad de bueno. 600.000 toneladas al año. Estamos hablando de una planta enorme en este caso. 600.000 toneladas de SAF al año. Sí, 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 sí. Qué Y con, un, barbaridad. y con un esquema muy interesante que podemos hablar en más detalle si os interesa, que es muy interesante, trabajando con colaboradores ahí, obviamente. Pero luego también Jane ha sido seleccionada para HIF Global, ¿no? Que es esta compañía que está impulsando muchísimo el metanol en el mundo, para una planta en Uruguay de metanol para hacer gasolina, ¿no? De e-metanol para hacer gasolina después, y son 700.000 toneladas al año. Estamos hablando de plantas considerables, ¿no? Que están entrando en fase de ingeniería. Uh, y eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y las dos están teniendo muchos tirones. Tenemos un pipeline de proyectos enorme, 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 en muchos estadios, algunos desde, pues bueno, conversaciones iniciales en las que intentamos ayudar a los desarrolladores o a las grandes empresas, ¿no? A un poco formar el caso, hasta muy avanzadas en las que estamos ya en fases de ingeniería y construcción, ¿no? Y ya como referencia, una cosa que Johnson Matthey, que nuestro CEO anunció hace unos años, ya es esas strategic milestones que nos hemos puesto, ¿no? Para dar esa confianza, ¿no? A la gente de que esto es real. Y dijimos hace ya en el pasado que entre el 22 y el 23, el año 22 y el año 23, íbamos a ganar 10 proyectos, ¿vale? Grandes, sostenibles, y los ganamos todos. Hombre, Y luego, incluso todavía más salvaje, entre el 24 y el 25, el año 2024 y el que viene, que vamos a ganar otros 20 más, ¿no? Estamos hablando de 30 proyectos en 3 años, básicamente, en 4 años, ¿no? 30 proyectos en 4 años. Esos son nuestros objetivos, ¿no? A los que queremos llegar. Y vamos on track, ¿no? O sea que... y me parece súper interesante esto que comentas porque, em, bueno, nosotros estamos siempre muy atentos también a las empresas del sector, ¿no? Por el mundo inversión y demás. Uh-huh. Y bueno, vosotros sois una de las que cotizáis, además con mucha solera por venir de otro sector y demás. Hay otras que acaban de entrar al parque.
Ujú. Pero claro, yo pensaba, y tenéis unos múltiplos interesantes, porque realmente como que se os valora, entre comillas, con respecto a lo que ganáis muy, muy bajo. Sí. Y eso es una oportunidad, pero también refleja como que el sector dice, oye, el mundo de los catalizadores para coches está bajando un poco, y todo lo que nos estás comentando ahora es una ambición enorme para también transicionar, o sea, hacia este sector de los combustibles renovables y cumpliendo, que eso es algo que curiosamente el resto de las empresas del hidrógeno o que están metidas en este mundo del hidrógeno no están siendo capaces de hacer, ¿no? Cumplir esas promesas que han hecho. Así que, oye, suena súper bien porque además estamos hablando de proyectos muy grandes de muchos millones. Exacto, exacto, no, correcto. O sea, yo no voy a entrar en temas financieros porque tampoco soy un experto, ¿no? Pero lo has dicho muy bien, ¿no? Es un poco ese pivotar, ¿no? Entre un área de negocio que va a durar muchísimos años, ¿no? Como son los catalizadores que estamos hablando para coches, ¿no? Y eso va a durar décadas, sin duda alguna, pero pivotar un poco de ello hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que estamos muy bien posicionados, una vez más, por esa tecnología, ¿no? De la que estamos hablando. O sea, no somos nuevos en esto, ¿no? Llevamos Muy licenciando bueno. tecnologías para producir estos mismos compuestos químicos desde hace más 50, 60 años, ¿no? Lo que cambia, por supuesto, es el feedstock. Ahora estamos hablando de sostenibilidad, de feedstock sostenible, de hidrógeno, ¿no? Que lo cambia todo en temas económicos Claro, y solo ligeramente en temas técnicos, ¿no? pero se acelera Ah, un montón, ¿no? O sea, la sí, demanda que estáis teniendo ahora, tú como responsable de sí. desarrollo de negocio, además, entiendo que es mucho más de lo que podía ser para estas plantas para las que ya vendíais antes. Sí, sí, es diferente, ¿no? Por ejemplo, exacto, es un boom, ¿no? Es diferente, por ejemplo, hablamos del área de metanol. Johnson Matthey ha licenciado más de 100 plantas de metanol a lo largo de su historia, algunas de las más grandes del mundo. Claro, ahora estamos hablando de metanol sostenible, en el que es muy diferente porque el feedstock va a ser más limitado, los costes obviamente son más elevados de operar, con lo cual ahora estamos hablando de quizás más plantas pero más pequeñas, ¿no? Es diferente, es un negocio que va poco a poco Ujú. evolucionando y consolidándose durante Claro. los años y durante las décadas, ¿no? Sí, sí, Claro, claro, claro. exacto. Y oye, tú que, bueno, antes de la llamada nos comentabas, ¿no? Que ahora estás también relativamente de viaje dentro del país, pero de viaje. Pero vamos, que a ti, Javier, el que te pille sentado en casa tiene suerte porque cada vez que hablamos estás en un sitio diferente. Menos mal que voláis con SAF y no, la huella de carbono es nula, pero tú Sí. que ves así el sector muy, muy desde arriba, con una visión muy global, que pues nos comentas ahora, ¿no? Proyectos desde Uruguay hasta Estados Unidos, hasta España. En todo este tipo de proyectos, ¿dónde estás viendo más movimiento, más demanda a nivel Sí. global? Nada, es muy interesante. Yo creo que la demanda más sólida, está directamente asociada a las regiones que tienen legislación o incentivos, ¿no? Para producir este tipo de tecnologías. Y es claro, ¿no? El coste de estos combustibles producidos a través de estas tecnologías, fundamentalmente debido al coste del feedstock, siempre va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces, necesitan de eso, de una de las dos, ¿no? Como dicen los ingleses, el carrot o el stick, ¿no? O sea, o la zanahoria adelante para, digamos, a través de incentivos, que es el modelo americano, ¿no? El modelo del Inflation Reduction Act, que Biden puso ahí para promover esos incentivos para la producción de hidrógeno y de combustibles, producciones locales y demás. O en Europa, que es más a través de los mandatos, a través de esos mandatos para, por ejemplo, en SAF, pues tener unos límites que creo que es un 7, un 8% para 2030 y con un submandato para e-fuel en concreto, ¿no? Ah, Eso es determinante, ¿no? Y es donde estamos viendo más tracción y sobre todo más aceleración en estos proyectos. Pero el interés se extiende en otros muchos sitios, ¿eh? Estamos hablando de Middle East, en Asia. Obviamente esas áreas quizás no vayan a tener sus legislaciones uh, tan rápido y tan robustas como en estas otras áreas, pero en el fondo van a convertirse en exportadoras de estos productos también, con lo cual hay muchísimo interés también en esas áreas. Puedo decir que tenemos proyectos en cada continente, y solo, excepto Antártica por ahora. Y en general, Tiempo al tiempo, ¿eh? sí, y por ser claro, yo trabajo más en el área de Europa y tengo compañeros en otras áreas, pero sí que viajo bastante con colaboradores y clientes, exacto, y conferencias y lo típico de este circo, sí. Pues eso no todas las empresas pueden decir que tienen proyectos en todos los continentes. Pues nosotros un poco igual que tú, ¿no? Estamos viendo un montón de actividad, ya centrándonos en el metanol y en el SAF, en renovables, donde estáis presentes.
Nos lo has ido comentando poco a poco, pero quizás ahora resumirlo en detalle. ¿Qué tecnologías tenéis en estos dos combustibles, metanol y SAF? Muy bien, pues sí, déjame empezar por Fischer-Tropsch en principio, porque es mi área, ¿no? Y es de la que yo conozco en mucho más detalle. Luego, por supuesto, puedo hablar de metanol, pero en Fischer-Tropsch tenemos esta tecnología, bueno, por si acaso los oyentes no conocen, Fischer-Tropsch es tecnología para transformar syngas en crudo sintético, ¿no? Que fue descubierta como proceso químico hace más de 100 años, o sea, no es nada nuevo en ese área, ¿no? Pero nuestra tecnología, que le llamamos FT Cans, cans como de lata, pues es bastante ingeniosa, ¿no? Y la hemos desarrollado durante más de 30 años junto con BP, como he mencionado, nuestros colaboradores, y está basada en un flujo radial con catalizador de cobalto, con unas partículas submilimétricas, unas partículas, unos catalizadores, unos pellets de catalizador muy pequeño gracias a esta tecnología radial. Y digamos que aúna los beneficios de tecnologías de lecho fijo, como pueden ser la escalabilidad, es fácil de operar, pues, relativamente larga vida del catalizador en este caso, y la una con los beneficios de las tecnologías de lecho fluido, ¿no? Como pueden ser pues, el control de temperatura, que por supuesto promueve la conversión, una alta conversión, que es importante en este área, obviamente una conversión de ese CO e hidrógeno en el crudo sintético, pero también la selectividad, porque lo que queremos es que una alta selectividad para esos hidrocarburos útiles en este mundo, como pueden ser el queroseno y el diésel, ¿no? Y todo esto lo hacemos pues gracias a eso, una tecnología muy ingeniosa de flujo radial que además pues, tiene ese beneficio de un CAPEX muy bajo, ¿no? Siempre Fischer-Tropsch tiene esta percepción en la industria de ser grande, cara y difícil de operar. Y bueno, en cierto modo puede ser así comparado con otras, pero bueno, por ejemplo, esta tecnología lo que trae la nuestra es una reducción de CAPEX de un 50% comparado con otras, ¿no? Similares y como decimos, relativamente fácil de operar, ¿no? Pero ¿cómo se alcanza esa reducción, Javier? Es por el flujo radial, ¿no? Digamos que es con una misma huella, digamos, es bueno, entrando quizás en unos poquitos detalles de ingeniería, que yo no soy ingeniero, por cierto, soy químico, pero bueno, estoy aprendiendo mucho. Tenemos la tecnología del hecho fijo, pues es típica para este tipo de procesos exotérmicos, es multitubular, ¿no? Entonces tienen Sí. pequeños tubos verticales metidos en un reactor más grande, ¿no? Entonces tubos tienen que ser bastante pequeños en diámetro, de unos centímetros quizás, para promover ese intercambio de calor muy adecuado, ¿no? Claro, como nosotros tenemos una tecnología radial, lo que quiere decir es que dentro de esos tubos ponemos como diferentes secciones, lo que llamamos latas, ¿no? Por eso el nombre de la tecnología FT-Cans, son latas, en los que el flujo del gas va a ser radial, o sea, desde el centro hacia los extremos. Vale. En cada lata, que puede tener un tamaño de unos 30-40 centímetros más o menos de largo, y lo que eso produce es una distancia total de la cama, ¿no? del lecho, que Claro. es muchísimo menor que la que tienen los otros tubos, ¿no? Con lo cual podemos disminuir el número de tubos significativamente y el tamaño, con lo cual también reducimos el CAPEX, ¿no? Claro, o sea, digamos que sois capaces como de hacer que incremente la superficie de contacto en ese desplazamiento y entonces, digamos que ante una misma altura de reactor tenéis mucha más superficie de contacto y por tanto podéis tener menos tamaño de reactor Exacto, que sí, otros sí, sí. competidores. Vale, vale, vale. Exacto, o manteniendo el mismo tamaño de reactor, podemos poner Más más capacidad. tubos, más y por tanto más capacidad. Vale, Exactamente. vale, vale. Y la ventaja es el intercambio de temperatura, porque una reacción como esta, exotérmica, tiene que estar muy bien controlada, ¿no? Y con este tipo de sistema nos permite tener unas partículas de catalizador mucho más pequeñas que las tradicionales para lecho fijo, por eso hablo de submilímetro, que a su vez lo que promueve pues, es una gran conversión y una gran selectividad, ¿no? Que es la gracia Vale. de esta tecnología. Sí, sí, sí. Selectividad, ¿te refieres con respecto a que produce más queroseno? Exacto. En teoría, Fischer-Tropsch, bueno, en teoría, en la práctica, lo que hace Fischer-Tropsch es generar un crudo sintético, ¿vale? Que es una mezcla de hidrocarburos de diferentes
longitudes, ¿no? En átomos de carbono, que pueden ir desde C 5, 6, 7 hasta C, no sé, 100, ¿no? Es una distribución en función de cada tecnología. Y luego ese crudo, lo que pasa es refinado posteriormente y, por ejemplo, por eso estamos trabajando. Perdona, Javier, estas Sí, sí. cadenas, es que nosotros somos al revés que tú, nosotros somos ingenieros Claro, pregunta. Sí, sí, aprendiendo sí. de química. Y Estupendo. entonces, estas cadenas, yo creo que para que la gente nos entienda, o sea, en función de las cadenas eres un combustible u otro, ¿no? Desde las más simples como puede ser el metanol hasta diésel, gasolina, queroseno, que tengo entendido que es de las largas, entre comillas, ¿no? Eso va así. Sí. Es algo así, algo así. Ahí has dicho una cosa que es muy interesante, ¿no? En principio sí, eso es, ¿no? Pero hay que entender primero que los fueles, los combustibles, realmente no son una molécula, son una mezcla de muchas moléculas, ¿vale? O sea, por ejemplo, estamos hablando de que el queroseno lineal, ¿no? El queroseno es mezclas de entre C9 y C15, o sea, quiere decir, desde moléculas que tienen 9 átomos de carbono hasta moléculas que tienen 15 átomos de carbono y se mezclan con diferentes aromáticos lineales y tal, ¿no? Para conseguir esas propiedades óptimas que los fueles necesitan de fluidez, temperatura, ¿no? Y cosas así. Entonces, no estamos hablando de una molécula pura, estamos hablando de mezclas, ¿no? De muchas moléculas. Y entonces, con este proceso de Fischer-Tropsch se genera un crudo, que es básicamente un crudo como podría ser petróleo, pero muchísimo más limpio y solo con compuestos lineales, que después se craquea, digamos que se refina para extraer de ahí pues la fracción que al cliente le interesa, ¿no? Que en este mundo actualmente es fundamentalmente queroseno, ¿no? Como estamos hablando. Sí, sí, sí. Pero con la misma tecnología, y tenemos proyectos que así se está utilizando, se puede hacer diésel, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos varios proyectos interesados en la producción de diésel renovable, ¿no? También con la misma tecnología, fundamentalmente. Misma, que cambia después del reverse water gas shift. ¿Cambia después o cambia en la propia tecnología también para producir Exacto. más o menos diésel? Claro, lo que cambia más bien es el refinado, ¿no? Si lo ponemos en orden todo, cuando hablamos de la tecnología o la ruta desde CO2 a hidrógeno, ¿vale? Si hablamos desde esta ruta, primero lo que tenemos en el frente es reverse water gas shift, que es para transformar ese CO2 en presencia de hidrógeno en syngas. Y el syngas es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno restante y algo de CO2 que no ha reaccionado, ¿no? Eso sería el syngas. Eso es lo que viene, digamos, lo primero que entra, ¿no? En nuestros límites. Ese syngas es el que se utiliza o el que se pasa a través del proceso de Fischer-Tropsch y se convierte en este crudo sintético que estamos hablando, ¿no? Que muchas veces se les conocen como waxes también, como ceras, ¿no? Porque es un producto así como muy denso. Luego ese es el producto en el que tiene que ser refinado y ahí es donde trabajamos, por ejemplo, con Honeywell o con otros, tiene que ser refinado y es de donde salen los combustibles finales, ¿no? Que pueden ser con los que el cliente de hecho está eligiendo. Puede ser, pues quiero queroseno o quiero diésel o quiero una mezcla de ambos, por ejemplo, ¿no? Pero Y eso se eso ya puede es una hacer. ruta, o sea, esa parte ya es súper conocida en la industria, quiero decir, ahí. Exacto. Vale, Sí, vale, tienes vale. razón. Tiene ligeras diferencias porque el crudo sintético, lefty crude, es más limpio, es alifático, o sea, la composición es ligeramente diferente, obviamente, que otros tipos de crudo, pero realmente que los principios de la tecnología son muy similares. Sí, sí. Vale, vale, vale. O sea que hay muchas industrias tipo, yo que sé, petroleras bueno, empresas que ya tengan infraestructura, sí que ahí también pueden como tener sinergias, vamos a decir, por unidades que ya tengan existentes, poder utilizarlas para esta última parte o no es algo que se contemple. Yo creo que es posible. Claro, dependerá, no soy un experto en esa área, ¿no? Pero dependerá de para lo que se estén utilizando en ese Vale. momento, del valor, claro, que estamos hablando del potencial valor de estos combustibles es muchísimo mayor que el de otros, ¿no? Entonces, es un poco de cómo se van a administrar. Pero sí, en principio sí, ¿no? Y de hecho, es un factor muy importante para nuevos proyectos, ¿no? Cualquier nuevo proyecto en un greenfield, ¿no? En un área completamente nueva, va a ser muchísimo más costoso y complicado de producir. Por supuesto se puede y tenemos muchos, pero más costoso que uno que sea en un brownfield, porque habrá muchas otras utilidades, ¿no? Que se llaman utilities que se pueden compartir y sinergias. Pueden ser desde purificación de agua,
planta eléctrica, podemos hablar de purificación de ciertos gases, incluso también, como estás diciendo, ciertas partes del refinado o No, hasta el parking, si te pones. Exacto, sí, tanques de almacenamiento, con lo cual proyectos en brownfields no tienen muchísimo potencial por esa razón, exacto. Y luego, por supuesto, metanol. Si queréis puedo hablar un poquito de metanol, sin enrollarme mucho, pero en metanol, pues yo creo que la clave es que tenemos un amplio portfolio de tecnologías que se adaptan a las necesidades del proyecto, ¿no? Como hemos dicho, tenemos más de 100 plantas de metanol, ¿no? Licenciadas y diseñadas por Johnson Matthey por supuesto, en otro mundo, que es el mundo gris, ¿no? Todavía muy presente. Pero en el fondo son las mismas tecnologías que se pueden adaptar, diseñar y optimizar para un uso sostenible, porque es una cuestión de dónde viene ese feedstock, ¿no? Y tenemos una tecnología que le llamamos Emerald, que es para producir metanol desde CO2 e hidrógeno, con un gran rendimiento en la utilización del carbono y de hidrógeno, y se puede diseñar con un gran rango de escalas, ¿no? Como he dicho antes, unas plantas bien grandes. Luego también tenemos tecnología para biometanol, que se puede producir pues, desde syngas, que ese syngas puede venir desde biogás o puede venir desde pues una planta de gasificación, ¿no? De residuos municipales o de biomasa. En biometanol, Javier, Sí. entiendo que parte ya del reactor, ¿verdad? Lo que es la gasificación, el tratamiento de los gases previo, no. Exacto. En ese caso, podemos tratar los gases previos. Johnson Matthey lleva en esa industria muchísimos años, pero lo que es la gasificación, eso no es una parte que nuestra compañía cubre, pero estamos trabajando muy cerca de todas esas tecnologías tan interesantes de gasificación también, ¿no? Porque digamos que tenemos que estar preparados para integrarnos y optimizar ese proceso y digamos, Vale, los pues conocemos a todos, nos conocemos todos. me la anoto para preguntarte post-entrevista, que tenemos Muy bien. hay un par de cosas que comentar. Muy bien. Y yo creo que la última que es muy interesante que tenemos, que es, porque por ahora hemos estado hablando de tecnologías para producir SAF o metanol, que son todos compuestos lineales, pero no estamos hablando de compuestos aromáticos. Y luego podemos hablar de eso, pero al final el jet fuel, ¿no? que entra en un avión hoy en día, tiene que tener parte de aromáticos también, porque provienen del fósil ahora mismo. Y con estas tecnologías de las que hemos hablado, solo tenemos alifáticos, ¿no? Lineales, o otra vez términos químicos de ahí. Y tenemos esta tecnología que le llamamos bioforming, que la desarrollamos con la empresa americana Virent hace ya unos cuantos años, que es para producir estos compuestos aromáticos desde residuos de azúcares y biomasa rica en glúcidos, que por supuesto tienen mucho más interés en áreas como América o Sudamérica, en la que pues, hay mucho de ese tipo de biomasa y esa industria, no más que en esta parte de Europa. Pero es interesante porque casi nos permite completar ese 100%, ¿no? del queroseno que puede, o del jet fuel, puede ser exactos, ¿no? que puede ir en un avión. Y ¿De qué porcentaje estamos hablando? Depende, yo creo que es algo así como entre un 85-15%. Es un 85% de alifáticos o de cadena lineal parafínicos y un 15% de aromáticos, más o menos. Eso es ahora con la legislación que hay, en la que, según entiendo, permite hacer una mezcla, un blending de 50% de este queroseno sintético, ¿no? Que, por ejemplo, producido a través de Fischer-Tropsch, y un 50% de queroseno o jet fuel fósil. Esa es la legislación o la regulación, mejor dicho, actual. Y es una cuestión de pues, cómo los aviones han sido diseñados para hacerlos, ¿no? Para que puedan tolerar ese tipo de aromáticos adecuadamente. Entendido. Pues gracias por las explicaciones técnicas. Ahora yo creo que también pasamos un poco a la práctica, a la realidad. Has comentado acerca de proyectos, pero también has comentado una cosa que sí que no quiero dejar pasar por alto, y es el tema de los tamaños. Cuando hablas de proyectos, hablas de capacidad de producción, has dicho incluso que el Fischer-Tropsch no hace falta que sea tan grande como muchas veces se dice. ¿Podrías profundizar un poco más en qué tamaños hacen falta mínimos, qué tamaños estáis barajando vosotros en vuestras plantas, hacia dónde va el futuro de este tipo de tamaños en las plantas tanto de SAF como de metanol? Sí. Claro. Es un tema muy interesante y cambiante constantemente. Yo creo que el factor más importante
es la disponibilidad del feedstock, ¿no? De esa materia prima que se va a necesitar. Eso es lo que va a limitar el tamaño de todas las plantas actualmente. Estamos hablando de cosas como, si hablamos de las rutas sólidas, pues cosas como residuos municipales o residuos agrícolas o biomasa, ¿no? Que claro, ahí se puede concentrar hasta un determinado punto, ¿no? Hasta un determinado volumen en una zona en concreta, porque si no estamos hablando de logísticas, de transporte. Entonces eso lo limita en cierto modo. Si hablamos de e-fuels, claro, tenemos ese CO2 biogénico de buena calidad bueno, que está en demanda y hay que concentrarlo en un particular, en sitio en concreto, pero sobre todo también tenemos el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno o los electrones, si quieres, que es el punto de partida también para estas rutas. Y en ese caso, pues claro, hay que tener suficiente, ¿no? En un punto concreto. Con lo cual, vemos que este es el factor más importante en que limita la capacidad. Y por lo tanto depende mucho, ¿no? del proyecto en concreto y de la localización y de la ambición. Técnicamente no hay ningún reto con estas tecnologías. Podemos hablar de una planta muy pequeña, solo de Fischer-Tropsch. Estamos hablando, por ejemplo, de la planta en Bilbao, ¿no? De esta compañía Sinkedia, que fundamentalmente es una JV entre una unión entre Repsol y Aramco, que seleccionó nuestra tecnología para la primera planta de e-fuels a través de Fischer-Tropsch. Y esa, que es muy pequeña, estamos hablando de unos 2.500, creo, toneladas al año, ¿no? De e-fuel. A ver que es un volumen grande, pero no deja de ser pequeña comparado con una refinería, ¿no? Hasta luego, por ejemplo, estamos diseñando ahora en la fase de ingeniería una de las plantas más grandes, ¿no? Que estamos hablando de 600.000 toneladas de queroseno. En este caso con un esquema muy interesante. Y la diferencia es, bueno, yo creo que es un poco el feedstock, ¿no? En una estamos hablando de una e-fuel, que es, por supuesto, más novedosa la tecnología y para demostrarla también. Y en el otro caso, en el grande, estamos hablando de biomasa en una zona como Luisiana, en el sur de América, en el que hay mucho, mucho residuo agrícola, ¿no? En este caso de caña de azúcar. Un poco depende de eso, ¿no? Más que de lo que es el tema técnico. Y, por supuesto, siempre animamos a los desarrolladores y al cliente a intentar subir esa escala, porque la economía, ¿no? Economies of scale son muy importantes en este tipo de tecnologías, ¿no? Y se van volviendo más baratas proporcionalmente según va creciendo exponencialmente, ¿no? O sea, es un Justo. poco la idea. Y en Sí. ese sentido, perdona que te interrumpa, Javier, en economías de escala, Ujú. ¿cuál diríais que es un tamaño estándar con el que ya se empiezan a estabilizar los costes de producción? No hay. Yo No existe. tengo que decirte que en función de lo que nosotros sabemos no hay un tamaño estándar. Y en el fondo es también una cierta ventaja de que ciertas tecnologías como la nuestra pueden adaptarse al tamaño adecuado. Y eso se decidirá en un futuro poco a poco según vaya el mercado, ¿no? Digamos que cada proyecto es único actualmente, como hemos dicho, porque el scope, o sea, el esquema que se utiliza en la planta puede ser diferente, porque estamos hablando de que utilizamos, por ejemplo, un poco de gas, un poco de biogás, un poco de hidrógeno, un poco de biomasa. Y en ese caso, resulta que la optimización, ¿no? Nos lleva a un punto concreto, o podemos hablar de que hay muchísima biomasa, o podemos hablar de que estamos en zonas en las que la energía renovable en la red directamente es muy barata. O sea, cambia muchísimo en función de la zona, ¿no? Y es muy difícil poner un tamaño. Digamos que en nuestro portfolio de muchísimos proyectos, estamos hablando de casi 100 proyectos, en muchas etapas, ¿eh? O sea, no quiero decir que sean 100 plantas, son prospects que estamos hablando. Tenemos desde, como estamos hablando, plantas de 500, 600, 700 barriles al día, hablando en barriles ahora, 500, 600, 700 barriles al día de crudo, hasta plantas de 20.000 barriles, ¿no? Esa es una escala enorme y muy grande, como puedes ver. Sí, sí. Y generalmente yo creo que una norma, una distribución que vemos es que si estamos hablando de e-fuels, ¿vale? De plantas desde CO2 e hidrógeno, tienden a ser más pequeñas, más o menos por la distribución, que las plantas que vienen desde biomasa o a través de gasificación, ¿no? Y es lógico, ¿no? Es el coste de ese feedstock y del hidrógeno en particular que determina eso. O sea que yo creo que los factores son más bien coste y localización que realmente tecnológicos. En este momento, ¿no? En este momento en el que estamos en el mundo. Sí. Y yo, bueno, voy a centrar la pregunta en la parte de metanol y de SAF. ¿Qué flexibilidad ofrecen este tipo de plantas? O sea, sí que es cierto que esto es algo que
preocupaba más hace tiempo, ¿no? Ahora yo creo que casi todo el mundo tiene bastante claro que estas plantas tienen que operar de forma constante, pero aún así hay mucho interés, ¿no? En perseguir esa disponibilidad y sobre todo esa flexibilidad de las plantas para vincularlos a la electrólisis. ¿Qué podemos estar Sí. encontrándonos? Sí, no, correcto. Es una buena pregunta y que no tiene una respuesta tecnológica, ¿no? Fácil y directa y demostrada. Estamos hablando de que la industria química, y particularmente de este tipo de procesos, está acostumbrada a trabajar siempre ¿no? a full capacity, ¿no? O a nameplate capacity, a Ujú. todo lo que se pueda para maximizar ese CAPEX, para las operaciones y para todo. Particularmente cuando hay procesos de alta temperatura, ah, no se puede ciclar tan rápidamente, ¿no? Arriba, abajo, porque hay estrés térmico, hay procesos tienen que entrar, ¿no? En un régimen efectivo también. Pero entender. Perdona, Javier, Sí, ahora sí, que estás comentando eso del tema térmico sí, y sí. relacionándolo con lo que decías antes, ¿no? De que vosotros dimensionáis esas latas para que, bueno, la liberación de calor y el intercambio sea óptimo. Sí, sí. ¿Afecta también que opere a un rango o a otro con respecto a esa eficiencia del catalizador? Sí, esa es una pregunta interesante. Primero, te diré que no redimensionamos las latas, ¿no? Esa es la idea un poco. Las latas son siempre del mismo tamaño. Lo que hacemos es poner más o menos de ellas, ¿no? Esa es un poco la ventaja que tenemos. A esos tubos, digamos, se ponen más tubos o menos tubos, ¿no? En un reactor. Y sí, sí. De todas maneras, los procesos tienen que ser controlados a una temperatura muy concreta, con lo cual no se quieren tener subidas o bajadas de temperatura, Vale. ¿no? Entonces, claro, hay que mantener la temperatura alta quizás por otros medios y cosas así, ¿no? Es un poco lo que Ujú. estamos hablando con la flexibilidad. Y si vuelvo ¿no? a la pregunta anterior, eh, sabe, ¿no? Y sabemos que tienen cierta flexibilidad todas estas tecnologías y pueden bajar, pueden subir dentro de un determinado rango, ¿no? Pero es un área que la que todos, yo creo que toda la industria está trabajando para entender un poquito más, ¿no? Las recomendaciones siempre a los desarrolladores es hacer lo posible para mantener un flujo constante. Y la razón es muy simple, es maximizar toda esa inversión en CAPEX, ¿no? Que se está poniendo ahí para que el producto, ¿no? tenga el menor coste posible al final. Claro, o sea, esto es fácil de decirlo, pero luego tenemos que tener hidrógeno y electricidad Sí, disponible, no, ¿no? claro, es que al Exacto, final el CAPEX pasa a ser solo de la planta química a ser de la planta de hidrógeno, de almacenamiento, de exacto, costes eléctricos si te vas correcto. a mayor régimen de operación. Pero, ¿te atreves a dar alguna, no sé, igual estamos hablando de un 20 a un 100% o de un 60 a un 100% con respecto a ese nameplate capacity, ¿no? Que mencionabas antes? Eso es un poco, ¿no? O sea, no tiene por qué estar siempre funcionando al 100%, ¿no? Entonces hay un rango en el que puede bajar generalmente, no sé, depende de las tecnologías, ¿no? Es muy variado, pero podemos decir que podemos bajar hasta como tú has dicho, un 60% quizás, y, Ujú. y Ni tan todavía mal. funciona, y todavía funciona a un régimen eficaz, ¿no? Sin ningún Claro. problema. Claro, si ya empiezas a bajar, tienes que pensar que más de ahí, que todo el tipo de equipación como compresores, filtros, heat exchangers, todo ese tipo de cosas, se han dimensionado, ¿no? Para un tamaño en Exacto. concreto, con lo cual empiezan a no ser tan eficaces y entonces va a tener una cierta penalización de coste energético, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando empiezas a bajar más. Ujú. Claro. Pero dependerá, ¿no? Dependerá. ¿Pueden seguir operando? Por supuesto que pueden seguir operando a menor capacidad, pero entonces ahí ya el coste no va a ser relativamente igual. Entonces es No, una... y que no es toda la planta, ¿no? O sea, como que a veces os Exacto, mandamos el marrón encima y claro, yo qué sé, nosotros en SAF hemos hecho un par de cosas, no demasiadas, pero por ejemplo en metanol, que sí que tenemos un montón de experiencia, al final lo que más te preocupa es el reactor, porque luego tienes metanol crudo de por medio, que puedes almacenar mucho más tiempo y que puedes ya, pues, la columna de destilación o las columnas de destilación tenerlas en régimen constante. Entonces, entiendo que incluso una planta de SAF de Reverse Water Gas Shift, tienes todavía más puntos incluso intermedios para darle flexibilidad, ¿no? Esas ceras que comentabas o, bueno, el propio gas de síntesis entiendo que no se almacena, pero ya una vez que empiezas a hablar de líquidos, sí que exacto. tienes también mucha más flexibilidad ahí, ¿no? Absoluto, exacto, correcto, correcto. Y eso es un poco la idea, ¿no? Es cómo ayudar a los desarrolladores en, en- en- en las condiciones concretas de ese proyecto, de esa planta, como hemos hablado de cuánto feedstock, de cuánta electricidad, de si se puede conectar a la red, es intentar ayudarles con ese conocimiento para
minimizar esas fluctuaciones en la planta. Y eso se puede hacer con, exacto, como tú has dicho, con productos intermedios, se puede hacer con, bueno, un feedstock variable. Y eso es muy interesante. Estamos trabajando en proyectos en los que podemos hacer plantas parcialmente híbridas, en las que el feedstock puede ser, por ejemplo, CO2, biogás, hidrógeno. Entonces, un poco se puede jugar con esos, con los diferentes flujos de esos feedstocks, ¿no? Para mantener una producción más constante, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay menos energía eléctrica, pues se puede utilizar quizás algo más de biogás. Todo tiene límites, ¿no? Y ese es un poco el área que estamos desarrollando. Pero eso es el caso, ¿no? Es interesante que hay maneras, ¿no? Para intentar mitigar. Y una, por ejemplo, que no he mencionado todavía, pero que es muy importante por varias razones, es también, por ejemplo, qué se hace con esos subproductos, ¿no? Que salen al final. Estamos hablando de que, por ejemplo, la ruta de Fischer-Tropsch se puede obtener, después de un paso, se puede obtener más de un 80% de queroseno, pero hay un 20% de ese crudo que ha acabado en productos más ligeros, como la nafta y otros gases más ligeros. Y eso se pueden almacenar, pueden tener otros muchos usos, ¿no? Pero también se pueden utilizar para reciclar, para aumentar la cantidad de syngas y para aumentar el rendimiento hacia queroseno, por ejemplo, ¿no? Y en estas plantas que estamos trabajando más integradas como esta de Luisiana que he mencionado, de DG Fuels, ¿no? En Luisiana, el el feedstock es residuo agrícola, pero también hidrógeno, ¿vale? Y también hidrógeno. Entonces, la manera en la que lo hemos diseñado es para utilizar ese syngas que viene de la gasificación, pero también estamos reciclando, ¿no? Esos subproductos como la nafta o ciertos off-gases que no tienen un valor para este proyecto en concreto, pues los reciclamos de vuelta a nuestras unidades Bueno. para, digamos, que solo el producto que salga al final sea queroseno. Y también hemos incluido en esta planta que recuperamos CO2, se recupera CO2 en determinadas partes del proceso y con hidrógeno electrolítico adicional lo volvemos a meter un poco otra vez en la cadena, ¿no? Con lo cual estamos maximizando también el rendimiento de carbono de esa biomasa, ¿no? Y aumentando el rendimiento. Qué maravilla. No controlaba yo el tema de poder recircular la nafta para generar más queroseno. Pensaba que esa nafta o la comercializabas o la quemabas o lo que fuera. Sí, sí. Depende de la situación concreta y del cliente, ¿no? Naphtha o green naphtha o e-naphtha puede tener un valor muy interesante, ¿no? Si, por ejemplo, hay una industria química al lado o si están produciendo, pues, por ejemplo, plásticos. Tiene muchos usos, ¿no? En la industria química. Pero claro, no tiene el mismo valor o es diferente que tenga el mismo valor que lo que tiene ahora mismo el queroseno. La razón fundamental, como hemos dicho, es la demanda y son los mandatos, ¿no? que hay ahí. Entonces, una opción es, pues si no hay uso para esa nafta, es reciclarla, como hemos dicho. Y, por ejemplo, trabajando con nuestros compañeros en Honeywell UOP, estamos hablando de que podemos transformar en más del 95% de de ese CO2, ¿no? Puede acabar en un producto como el queroseno, ¿no? Que es el de valor añadido. Cierto es que, claro, este reciclado extra añade, por supuesto, cierto CAPEX y cierta sobre dimensión, ¿no? O tenemos que hacer las plantas un poquito más grandes para cubrir ese flujo más grande de producto, ¿no? A través de la planta. Pero al final es una cuestión económica. Si el caso sale, pues sale, ¿no? Totalmente. Y hasta ahora hemos hablado siempre de SAF y Fischer-Tropsch. Si lo comparamos con la ruta de Methanol to Jet, ¿qué cambia, qué ventajas tiene cada una de las dos? Sí, esa es una pregunta, pregunta del millón, ¿no? Ahora mismo. Y de hecho, bueno, la ventaja que tenemos Johnson Matthey es que estamos en las dos, ¿no? Y podemos trabajar en las dos rutas. Y nuestra manera siempre de enfrentarnos cuando un cliente viene con esa pregunta es decir, bueno, depende. Depende, es una respuesta muy gallega, ¿no? Como la vuestra, de donde sois vosotros, y decir un poco, pues depende de las condiciones y lo que se necesite. Entonces, trabajamos con el cliente para determinar para que ellos decidan, de hecho, ¿no? Cuál es la mejor ruta. Razones, muchas, ¿no? Por un lado,
FT está internacionalmente aprobada por la ASTM, ¿no? La ASTM, como ruta para SAF desde 2008, hace muchos años. Methanol to Jet no lo está. Entonces es un factor de riesgo que te puede ser considerado. En general, sabemos que Fisher Drops tienen menor CAPEX, considerablemente menor CAPEX, ¿no? Porque tienen menos unidades y menos equipos. Y también tienen en teoría menos riesgo técnico, la de Fisher Drops, porque son unidades que llevan mucho más tiempo probadas a escala, ¿no? Quizás excepto Reverse Water Shift, ¿no? Que es un poco de las más nuevas y las que puede tener más riesgo, digamos, en los ojos de los inversores, ¿no? Y es en general más fácil de operar. Ahora bien, el argumento que se escucha y se ve ahí para Methanol to Jet es en cierto modo, como no tiene ese reverse water shift, ¿vale? Porque se puede directamente utilizar CO2 hidrógeno para hacer metanol sin pasar por syngas. Entonces, digamos que es ligeramente más eficaz para el uso de hidrógeno, en ese caso. Y claro, eso tiene un valor considerable. Y por otro lado, tienes ese potencial de un producto intermedio que puede tener valor, ¿no? Como es el metanol, ¿no? Mientras que el Fisher Top Crude también puede tener valor, pero no es tan claro como el valor del metanol, con lo cual ciertos modelos de hub and spoke, ¿no? Descentralizados que se están explorando para metanol pueden tener su sentido. Pero de nuevo, depende de cada proyecto, de dónde esté, de la escala del coste de las materias primas, ¿no? Y estamos viendo que, bueno, que las dos rutas están teniendo mucho interés y mucho éxito, ¿no? Justo. Una de las ventajas que nosotros vemos en metanol, ¿no? Es esa posibilidad de disponer de diferentes proveedores de ese producto, que sería el metanol, de diferentes ubicaciones. Pero sí, cada proyecto es diferente. Has hablado bastante del Reverse Water Gas Shift. No lo criticas, pero sí que pones cierta pausa, ¿no? en su desarrollo, en su implementación, al menos a gran escala. ¿Está ya listo? ¿En las plantas se empieza a ver a escala comercial? Sí, claro. O sea, nuestra tecnología, Reverse Water Gas Shift, es comercial y de hecho pues ya se está construyendo, ¿no? Esa primera planta en Bilbao, como hemos dicho, y hemos licenciado varias más. Está en producto de comercialización, catalizador, lo llevamos produciendo durante muchos años, ¿no? Para otras aplicaciones, desde luego que sí. Yo creo que está bien decir que es, digamos, una de las tecnologías que tiene que demostrarse lo antes posible, pero por otro lado creemos que va a pasar muy rápidamente. Y la razón en nuestro caso es muy clara. Cuando desarrollamos Reverse Water Gas Shift, ¿no? Lo hicimos muy rápidamente. En muy poco tiempo de desarrollo producimos esta tecnología porque nos basamos en tecnologías de generación de syngas que se conocen desde hace 60 años, ¿no? O sea, no es nuevo. La construcción, la estructura, los procesos químicos son completamente conocidos desde hace muchísimas décadas. Y nosotros hemos basado nuestra versión de la tecnología, que le llamamos Hycogen, esa es la marca, la hemos basado en tecnologías que conocemos muy bien, ¿vale? Y que hemos desarrollado, construido y están utilizándose, ¿no? En muchísimas plantas. Por supuesto, no es igual, porque se está trabajando en un modo diferente, ¿no? En este caso estamos consumiendo ese hidrógeno y ese CO2 para hacer monóxido de carbono, mientras que habitualmente el uso de estas tecnologías es diferente, ¿no? Es digamos, el reverso, ¿no? Por eso da ahí el nombre. Pero en el fondo no hay magia, ¿no? Y nosotros elegimos esta ruta porque pensamos en una tecnología para ir lo más rápidamente posible al mercado, ¿no? Hay muchísimas otras maneras de producir sin gas desde CO2 que están en muchas fases de desarrollo. Estamos hablando de tecnologías muy interesantes, ¿no? Coelectrólisis, estamos hablando de totalmente electrificados, estamos hablando de muchas rutas muy interesantes, pero entendemos que están en una fase de desarrollo más temprana. Por eso nosotros empujamos esta tecnología que nosotros tenemos basada en algo que conocemos muy bien, ¿no? Para estar en el mercado hoy. Y yo creo que estamos siendo bastante exitosos y es como lo estamos viendo por los desarrolladores y los inversores, ¿no? Que están confiando en esta tecnología. Pues sí. Y oye, también un poco que hemos centrado la conversación en cosas muy, muy conceptuales también,
por bajar un poco a los números, Sí, sí. o sea, la producción de SAF es un proceso muy intensivo en términos energéticos. Sí, sí, muchísimo, muchísimo, ¿no? Si lo piensas, empezamos y hablamos de ISAF en concreto, ¿no? Estamos hablando de empezar desde un producto de partida como el CO2, que es un pozo termodinámico, ¿no? Si tenemos el problema de CO2 que tenemos en el mundo es porque el CO2 es algo muy estable a lo que todo tiende a ir, ¿no? Después de la combustión. Entonces hay que recuperar toda esa energía, hay que proporcionar toda esa energía, ¿no? Para entrar en algo que para convertirlo en un producto que contenga esa energía. Con lo cual es tremendamente energético. Demanda energía. Y en concreto, la parte que más lo tienes y sin ninguna diferencia es la producción de hidrógeno, ¿no? Sí, por eso. Es la producción de hidrógeno. Creemos que igual incluso nuestros cálculos, y muy aproximados, puede ser más del 90% de la Sí. energía puede ser dedicada a la producción de Yo me iba hidrógeno. más a la parte del proceso water gas shift, Vale, muy después bien. el craqueo y demás. Sí, sí, exacto. Pues una vez que ese hidrógeno ya está, lo demás no tiene tanta energía, ¿no? Podemos hablar de que el reverse water gas shift es un proceso de alta temperatura, con lo cual hay que aportarla, ¿no? Hay que aportar la temperatura, hay que elevarla para vencer ese equilibrio y que ese equilibrio termodinámico y que se produzca y que se genere ese CO, ese monóxido de carbono. Luego ya la de Fischer-Tropsch es exotérmica, con lo cual es más al revés, es más acerca de controlar la reacción para que no se, como dice, no run away, ¿no? Que no corra y llegue a un estado en el que no puede ser controlada, ¿no? Entonces, entre esas dos tecnologías, muy integradas, obviamente, se intenta aprovechar todo, ¿no? El calor y la eficacia. Y en general netamente se puede exportar cierto calor en esa parte. Netamente se exporta algo de calor, ¿sí? En diferentes formas, sí. Eso es calor, y si hablamos de consumos de hidrógeno y CO2 por cada tonelada de producción de SAF, ¿cuánto se requiere de ambas materias? Sí, sí. En principio está dictado por la estequiometría, ¿no? Para 1000 kilos de queroseno parafínico, ¿no? De este queroseno que se produce en estas plantas, hace falta 3140 de CO2 y 430 kilos de hidrógeno, ¿no? Eso es estequiometría pura y dura, ¿no? De ahí ya no se puede pasar. Luego, la realidad es, claro, que depende de la pureza del feedstock, por ejemplo, si hay inertes en el feedstock, si hay otras impurezas, esos rendimientos van a bajar porque va a hacer falta más volúmenes de ellos. También es de la mezcla de los productos deseados, ¿no? Estamos hablando de que si se introducen esquemas como el reciclado de ciertas fracciones, ¿no? Claro, se pueden reciclarlas y ese carbono y ese hidrógeno que se había puesto en ellas, pues acaba en la fracción de más valor que puede ser el queroseno. Y también depende de la ruta, ¿no? Diferentes rutas y diferentes tecnologías van a consumir más o menos, ¿no? Y es de lo que estábamos hablando. Y todas las rutas van a requerir hidrógeno, ¿no? Que yo creo que es lo que más coste añade es el hidrógeno, aunque el CO2 tampoco se puede trivializar, ¿no? El coste del hidrógeno, todas las rutas requieren hidrógeno, es una cuestión de cuánto más o cuánto menos, ¿no? Incluso Jefa, ¿no? Requiere una cantidad considerable de hidrógeno, ¿no? Para el beneficio de descarbonización que conlleva. Sí, sí. Exacto. Y bueno, más o menos lo has comentado antes, pero sí que ya me faltaba, y yo por mí ya es mi última pregunta. Sí que me faltaba entender también por qué ese queroseno producido, bien sea a partir de Fischer-Tropsch o bien sea a partir de la ruta de metanol, no es 100% sustituible. Bueno, no puede sustituir al 100% a lo que tenemos hoy en día, que es el queroseno fósil, ¿no? Hablabas algo Sí, de aromáticos y demás. sí, sí. ¿Nos puedes comentar por dónde pueden ir los tiros y si es algo que sí que se vaya a certificar al 100% en los próximos años o siempre vamos a tener esa limitación? Sí, claro, no, es una buena pregunta. Y yo no soy un experto en fuels, en aviación, ni mucho menos, ¿no? Y es lo que sé, un poco bueno, que he descubierto en mi trabajo, ¿no? En este área. Y, actualmente, como he dicho, creo que la regulación es que se permite mezclar 50% de este parafínico con 50% aromático. La razón, fósil,
que traen los aromáticos. La razón es, yo creo que son los motores y los sistemas de mezclado, de bombeo que tienen los aeropuertos y los aviones. Los productos aromáticos reaccionan, digamos, o interactúan con los sellos, con las partes de las bombas y tal, de una manera determinada, ¿no? Y una vez que han visto esos compuestos aromáticos, los necesitan, ¿no? Para que no haya problemas en los sistemas. O sea, no es una cuestión energética, no es una cuestión de nada, es una cuestión de qué es lo que se ha utilizado siempre. Entonces, sabemos que las compañías de ensayadores de motores, ¿no? De motores de avión, están trabajando en motores que sean 100% alifáticos, que ya no necesitarán esa parte de aromática de ser mezclada. O sea, técnicamente no es un reto. Es un poco más de que tenemos que pensar que los aviones que están ahí ahora volando, ¿no? O que se están fabricando hoy en día, van a estar en el mercado 20, 30, 40 años, ¿no? Esos aviones van a volar durante muchísimos años, con lo cual tenemos que pensar en tecnologías que digamos, puedan alimentar, ¿no? Que puedan servir toda esa enorme flota que hay en el mundo durante muchos años, ¿no? Y por eso yo creo que es este debate esta solución de intentar mezclarlo de alguna manera. Pero sí, pero de todas maneras sí que se puede hacer sosteniblemente, ¿no? Sintéticamente. Y es mezclando alifáticos con aromáticos también sostenibles, ¿no? Por ejemplo, como he dicho, nosotros tenemos esta tecnología que es Virent, que produce Bioforming, desarrollada con Virent, que produce aromáticos desde residuos agrícolas. Y no sé si visteis, yo creo que fue hace un par de años, este vuelo de Virgin Atlantic, el año pasado, Virgin Atlantic, que voló desde Londres a Nueva York con 100% SAF, ¿no? Y ese llevaba 88% del combustible era HEFA, ¿no? Era alifático a través de la ruta de HEFA. Y el 12% restante era aromático, producido por la tecnología de Johnson Matthey, de hecho, ¿no? O sea, y voló perfectamente con motores de hoy en día, o sea, no había una modificación, ¿no? Y no hubo ningún problema. O sea, es un poco de que la legislación poco a poco va a ir adaptándose también, ¿no? A cómo se haga. Pero en el tema de la mezcla de aromáticos y alifáticos parece que sí, ¿no? Que durante muchas décadas se van a necesitar los dos. Pues Javier, yo creo que aquí podemos dar por cerrada la entrevista y el episodio. No sé si quieres comentar alguna cosa más, alguna predicción que hagas de cara al futuro. Adelante para dar. No, predicción para el futuro, me ha hecho gracia. ¿Quién sabe, no? Predicción para el futuro. Yo creo que es un poco resumiendo. Espero que haya conseguido transmitir entusiasmo, ¿no? Este entusiasmo que tenemos por esta área. Es una oportunidad fantástica que empresas como la nuestra está viendo ahora mismo de aplicar toda esta tecnología que tenemos, ¿no? Que tampoco es tan nueva, ¿no? Es una cuestión de desarrollarla en un mundo nuevo, con feedstocks sostenibles, con desarrolladores que son valientes y están sacando proyectos muy interesantes, ¿no? Adelante. O sea, es fantástico. Sí, vemos como toda la industria está cambiando muy rápidamente y es algo bueno, muy positivo desde mi punto de vista, ¿no? Predecir el futuro, no lo sé. Simplemente que necesitamos el SAF, ¿no? Necesitamos el SAF, necesitamos combustibles, necesitamos decarbonizar la industria y no hay otra manera, ¿no? Se puede electrificar todo hasta cierto punto y tiene mucho sentido electrificar el transporte de carretera y, por supuesto, la generación de energía, pero habrá áreas como de la que estamos hablando ahora mismo, o el área de la industria química que no puede ser descarbonizada con electrificación, ¿no? Tenemos que buscar vías alternativas, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Pues ahí queda esa, no predicción, pero sí ese ánimo en el que nos descarbonicemos por medio del SAF y los combustibles sintéticos. Pues Javier, muchas gracias por acompañarnos durante el día de hoy y mucha suerte para los retos que vengan en el futuro. Nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias, Javier. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de entrevistar y contar con Javier Torroba, quien nos ha contado todo lo que están haciendo desde su empresa con los combustibles sostenibles como el SAF o el metanol, desde Johnson Matthey. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca.
Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.